Benedicto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Algunas personas que no son católicas, que critican a los católicos, dicen que cuando uno se hace la señal de la cruz, está llamando al diablo. Y eso está muy mal, porque están diciendo cosas malas. Porque cuando uno está haciendo la señal de la cruz, está invocando a Dios, está hablando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No sé, entonces, no está uno diciendo, ven, 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 diablo. No estamos diciendo eso cuando estamos haciendo la señal de la cruz. Estamos diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero estas personas siempre buscan cosas que van en contra de uno. Así que cuando hace uno la señal de la cruz, están invocando a Dios Padre, a las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la gente es tan creída que los enredan así con eso. La gente se cree mucho de lo que dicen los pastores protestantes. Así que pues tenemos que tener cuidado, y nosotros que estamos estudiando, saber orientar a las personas que pues que no saben. Vamos a hablar sobre la fe. Muy importante hablar sobre la fe. La fe es como un tesoro. Cuando uno encuentra y entiende bien qué es la fe, es como un tesoro grande que se encontró. Es algo increíble, es algo muy bueno, porque cuando uno tiene fe, se hace uno casi invencible. Así es, casi invencible se hace uno, porque la fe es algo muy grande. Y por eso Jesús quiere que sus discípulos, quería que sus discípulos tuvieran mucha fe, ¿verdad? Les exigía, siempre les decía, hombres de poca fe. Por eso vamos a ver ahorita Mateo capítulo 6, vamos a ver qué dice Jesús ahí, que ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero vamos a retomarlo otra vez. A ver qué dice. No hagan sus buenas obras delante de la gente. Ajá, es Mateo 6, 25. Por lo tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. Sí. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Ajá. Adelante, ¿qué más? Miren las aves que vuelan por el aire, no siembran ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer, y ustedes valen más que las aves. Sígale. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? Ajá. ¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. Ajá. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes, gente falta de fe. Ahí está, gente falta de fe. Se lo está diciendo a sus discípulos. Gente falta de fe. No tiene fe. Jesús quiere que tengamos una fe grande. Ese es el deseo de Jesús, que todos nosotros tengamos una fe muy grande. Vamos a ver a otra parte en Lucas 7:9. Desea entonces Jesús que nosotros seamos hombres de mucha fe y no de poca fe. Porque la fe, si entiende uno qué es la fe, va uno a tener como un tesoro grande que encontró. Vamos a ver qué dice ahí. Jesús se quedó admirado al oír esto y mirando a la gente que lo seguía dijo, les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. Se admiró de la fe que tiene esa persona, que era un soldado, porque el soldado le dijo, Jesús le dijo, sí voy a ir a tu casa a sanar ese enfermo. No, dice, no hay necesidad de que vayas a mi casa. Con que digas nada más, una palabra y ya, con eso hay. Entonces Jesús se admiró.
de esa fe. Entonces, por eso dice Jesús, no he encontrado fe más grande en Israel que la de este hombre. Pues, entonces, ni los discípulos tenían esa fe tampoco, la fe que tenía ese soldado romano. Tenía mucha fe. Él, con que dijera una sola palabra y con eso ya. Y se admiró de la fe. Ah, pues así quiere Dios que nosotros tengamos esa fe. Eso es lo que Dios desea. Y esto ya vimos este tema en otra ocasión, pero es bueno volver otra vez a retocar esto Sí. para ver, ¿no? Cómo es la fe y cómo practicar la fe. Dios para nosotros tiene muchas promesas que nos da en la Biblia. Dios tiene muchas promesas para nosotros. Entonces tenemos que ver todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Es algo bien grande. Por ejemplo, una de las promesas que Jesús nos da es esta. Dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Es una promesa de él. Entonces, Dios está conmigo. ¿Por qué está conmigo Dios? Porque yo lo digo, no, porque Él lo dice. Él dice que si yo como su cuerpo y su sangre, Él estará conmigo y yo con Él. Entonces, yo sé que Él está conmigo. Porque lo digo, no. Yo no, porque lo dice Él. Él está conmigo porque yo recibí su cuerpo y su sangre hoy en la mañana. Entonces Él anda conmigo. Esa es una promesa. Y como esa promesa, hay muchas. Como esa promesa, hay muchas promesas de Dios. Entonces, tenemos que agarrarnos de las promesas de Dios. Ahora, recordemos que dice Jesús. Vamos a ver otra parte de la Biblia. Vamos a ver ahora Marcos 11:23. Marcos 11:23. ¿Qué dice? Pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro, quítate de ahí y arrójate al mar, y no lo hace con dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Así es. Creyendo que sucederá, va a suceder. Vamos a leerle desde el 20. A la mañana siguiente pasaron junto a la higuera y vieron que se había secado de raíz. Entonces Pedro, acordándose de lo sucedido, le dijo a Jesús, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Ajá. Jesús contestó, tengan fe en Dios. Pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro, quítate de ahí y arrójate al mar, y no lo hace con dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Ajá. Adelante, ¿qué más dice? Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Ajá, está ahí, bueno. Por eso todo lo que pidan, crean que ya lo han recibido y se les concederá. Así dice Jesús. Esa es una de las cosas que vamos a detenernos ahí. Crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Bueno, ahorita, por ejemplo, ¿qué necesidad tenemos? ¿Qué necesidad tenemos? Vamos a hacer esto y los que me están escuchando en el internet también vean qué necesidad tienen de Dios, qué necesidades tienen, necesidades económicas, necesidades de sanación de alguna enfermedad, algún cambio de alguna familia que está viviendo mal, algún cambio de uno de los hijos que a lo mejor no quieren escuchar nada de Dios. Quizá el esposo, la esposa, que no quieren saber nada de Dios. O sea, entonces hay que pensar qué necesidades tenemos. Y de acuerdo con esa necesidad, apunten qué es lo que le quieren pedir a Dios. Cambio de su hijo, cambio de su esposa, cambio del vecino, cambio de
salud, que tengamos salud, alguna enfermedad, todo eso. Eso hay que traerlo y apuntarlo en la libreta, porque le vamos a hacer un pedido a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hay que pedirle a Dios? A ver, ¿qué es lo que tenemos que pedirle a Dios? Y quizá sean más cosas. Hagan una lista de los pedidos que le hacen a Dios. Y como dice aquí, se le pide y luego creer que ya lo recibimos y así lo vamos a obtener. ¿Es fácil? No, no es fácil porque somos hombres de poca fe. Pero tenemos que practicar la poca fe que tenemos. ¿Sí? Entonces tenemos que practicar esa fe que tenemos. ¿Y cómo? Haciendo eso. ¿Qué necesidades tenemos? Por ejemplo, una persona que dice, bueno, yo quiero que mi hijo se acerque a Dios. Yo quiero que mi hijo se acerque a Dios. Yo quiero que mi hijo sea más espiritual. Yo quiero que mi hijo lea la Biblia. Yo quiero que mi hijo se entregue a Dios. Ame a Dios. Bueno, hay que pedirle eso a Dios. Hay que pedirle eso a Dios por ese hijo. Entonces, hay que visualizar después al hijo y decir, ok, ya se lo pedí a Dios, ya le hice el pedido a Dios, ya me escuchó Dios, sé que Él se me escuchó. Entonces, decir, bien. Entonces, ya mi hijo ya cambió, porque dice aquí, crean que ya lo recibieron y lo obtendrán. Pero al día siguiente puede ser que su hijo esté peor. Pero usted se tiene que mantener entonces en fe. Diciendo que decir, si lo ve que está peor, usted tiene que decir por dentro, cuando lo vea, mi hijo cambió, ya es diferente, aunque lo vea peor. Porque la fe así es. La fe es sin ver. No hay que ver. La fe es sin ver. Entonces tú no tienes que imaginar, ya cambió. Sí, está cambiado, aunque esté peor. Aunque la cosa se vea de otro modo. Ya lo tienen que visualizar. Y eso va a causar en su corazón y en todo su ser, ¿verdad? Tranquilidad, paciencia. De lo contrario, es al revés. ¿Sí? Por ejemplo, una señora que tiene su marido que toma, que es malo, no sé. También puede hacer esa oración, que su marido cambie, todo eso. Al día siguiente puede ser que esté peor. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Mantenerse en fe. ¿No? Y el Señor ya lo cambió, aunque lo vea uno peor. Dios ya lo cambió porque Él me escuchó mi oración que yo le hice. Y estoy seguro que Él ya lo cambió. Ya. Yo lo veo diferente, aunque esté peor. Tiene que mantenerse en la fe. ¿Qué reacción va a tener esa persona en su ser, en su corazón, en su mente? Va a tener tranquilidad, va a tener paz. Quizá a la primera vez que experimente eso y que haga esto, quizá se sienta un poquito mal, pero note usted que se va a sentir mejor. Le va a bajar la tensión nerviosa. De lo contrario, si no hace esto, va a ver al esposo que quiere usted que cambie y lo va a ver y le va a dar coraje otra vez. Nunca va a cambiar. No, yo ya sabía que esto no es imposible, no creo que cambie, nunca va a cambiar. Y le sigue dando vuelta a eso en su corazón y en su mente, en lugar de practicar la fe. Entonces hay que practicar la fe y todo va a cambiar, todo cambia. Y que de mantenerse así en fe siempre, siempre, un día, otro día, siempre hasta que Dios vea que nosotros realmente tenemos fe y nos va a conceder lo que le pedimos. Si no se mantienen así, entonces va a entrar la duda. ¿Ya? Y cuando entra la duda, pues se acabó la fe. El enemigo de la fe es la duda. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Vamos a pedirle en este momento a Dios que nos aumente la fe. Padre Dios, Papá Dios, en este momento que estamos escuchando la palabra de Dios, como dice Jesús, que tenemos que creer, cómo debemos de orar, te pedimos que nos aumentes la fe,
porque sabemos que la fe también es un regalo tuyo, es un don tuyo. La fe es un don de Dios. Así lo dice en 1 Corintios 12:9, que la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios también. Entonces te pedimos, Papá Dios, que nos aumentes la fe por Jesucristo tu Hijo, porque tú no niegas nada a tus hijos. Por Cristo te lo pedimos. Bien, entonces decíamos que le hacemos un pedido a Dios y después, ¿qué tenemos que hacer al día siguiente cuando nos ataque la duda? Porque la duda va a venir, las dudas vienen. ¿Qué tenemos que hacer cuando vienen las dudas? ¿Cómo hacerle para que esa duda se vaya? Entonces, para eso tenemos que repetir lo que dice Dios. Tenemos que estarlo repitiendo. Por ejemplo, crean que ya lo recibieron y lo obtendrán. Esa parte de ahí, sí. Cuando pidan ustedes algo, dice Jesús, crean que ya lo recibieron y así lo obtendrán. Hay que seguir, hay que estar como rezando, como repitiendo eso, para que eso se nos meta en nuestro corazón, se entre la palabra de Dios adentro y saque las dudas. Hay que estar repitiendo eso. Así es que ese es un modo de hacerlo. Ese es un modo de conservarse en fe. Si no lo hace uno así, la duda le va a llegar encima y le va a sacar lo que uno tiene. Vamos a ver, entonces, ahora vamos a ver Romanos 12. Romanos 12, 1. Me parece que es esa. No, estoy equivocado, es Hebreos 12, para reafirmar sobre qué es la fe. Hebreos. Vamos a ver qué es Hebreos. Es el 11. Hebreos 11, 1. A ver cómo dice esa Biblia, ¿verdad? Dice, tener fe Ajá. es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Ahí está, bueno. Es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Ahí. ¿Cómo entiende usted eso? Pues que cuando le pedimos a Dios algo en oración, tenemos que estar seguros que pues Él nos lo va a conceder. Ajá. Él nos lo va a conceder, muy bien. Sí. Y para estar seguros que Él nos lo va a conceder, ¿qué hay que hacer? Pues creer. Ajá, pero para creer, ¿qué tenemos que hacer? Porque la duda nos va a Tenemos que llegar. accionar, tenemos que Ajá. Tenemos que hacer algo. hacer algo, sí. Así es. ¿Qué es una de las cosas que hay que hacer? Es repetir Lo que Él nos dice. lo que Él nos dice para que se salga la duda. Sí, Repitiendo la palabra de Dios, esa duda se va a salir. Hay que estarla repitiendo porque se meta lo que dice Dios en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro ser, se meta a nosotros y salga esa duda. Hay que estarla repitiendo y es como una especie de lucha. Viene la duda y hay que estar luchando contra eso. Sí, así es. Otra vez lee ahí Hebreos. tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Ajá. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Es estar convencido de las cosas que no vemos. Si no se ven, por ejemplo, si uno pide algo y al día siguiente está peor, porque lo ve uno que está peor, es que lo está mirando y la ve sin ver. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que poner en acción la fe, es decir, eso está peor, se resultó peor, pero no veo eso yo. Yo ya le pedí a Dios y Él escuchó mi oración. Y yo sé que Él ya está sanando a esa persona. Yo sé que esta persona ya cambió, ya está mejor, aunque yo la vea peor. Y si me viene la duda, tengo que estar repitiendo y repitiendo la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Crean que ya lo recibieron y lo obtendrán. Ese es el modo. Otra vez vamos a leer.
Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, Ajá, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. así es. Es estar convencido de las cosas que no vemos. Si estamos notando ahorita cómo está repitiendo la palabra, va entrando más, sí, va entrando más en nuestro corazón, en nuestro ser. Esa palabra que estamos repitiendo otra vez, vamos a ver. ¿Qué dice? Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, Ujú, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. sí, A mí me está durmiendo. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. sí. Bueno, muy bien. Bueno, entonces ya miramos ahí que es tener la seguridad. Y para mantenerse en esa seguridad hay que luchar contra la duda. Bueno, ahora mi pregunta es esta. ¿Ya hemos practicado de ese modo la fe o no? ¿Ya está haciendo usted apuntes? Le pedí esto a Dios, ya le No, pedí esto a otro. no estoy haciendo apuntes, pero sí estoy practicando las Ya lo estamos practicando. Bueno, esa es la cosa, así es. Y después nosotros vamos a ver los resultados. Ok. Los resultados no pueden ser de inmediato o no, porque solamente eso es cosa de Dios, no es cosa nuestra. Lo que nosotros debemos estar seguros que ya lo hizo. ¿Cuándo va a verse eso realizado? Eso no nos toca a nosotros. Nosotros hay que pensar que ya se realizó, ya está. Y estar así, eso, en esa situación, en esa posición, de que ya lo hizo, porque Él es Dios, todo eso. Porque Él me escuchó y Él sabe qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer y ya. Eso es lo que tiene que estar permaneciendo en eso. Si no lo hace uno así, la duda viene y le quita la fe a uno. Así es que tiene que estar así, en esa fe. Esto yo lo he hecho, no es que pasa de que yo he hecho eso y lo sigo haciendo. Hay que hacer pedidos largos a Dios de eso, ¿no? Vamos a ver otra parte de la Biblia, Juan 15, 5, 8. Juan Juan 15, 5:8. 5, 8. Yo soy la vid Ajá. y ustedes son las ramas. Así es. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto. Sí. Pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Ujú. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Sí. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Bien. Entonces, aquí nos dice Jesús que pidamos lo que queramos. Eso es. Pero hay una condición, permanecer en Él. Porque no nada más pedir, sino que tiene que estar permaneciendo con Él. Entonces, debe uno permanecer como discípulo de Él, aprendiendo de Él, siguiéndolo a Él, haciendo lo que Él dice. Porque esa es pues si dice, si permanecen en mí, pidan lo que quieran y se les va a conceder. Entonces, tienen uno que hacer eso, o sea, siempre procurar estar con Jesús, siempre estar con Él. ¿Sí? ¿Cómo se permanece en Jesús? Escuchando su palabra. O sea, escuchando su palabra y poniéndola en práctica. Así permanecemos con Él. Y entonces dice, pidan lo que quieran, se les concederá. Entonces es una promesa de Él. Otra vez volvemos a las promesas. Dios promete eso y hay que mantenernos en eso. No, si Dios me lo promete es porque lo va a cumplir. ¿Sí? Si Él lo prometió, se va a cumplir porque Él es Dios. ¿Sí? Él es Dios y lo que promete, lo cumple. Entonces eso está. Y cuando haga una oración, también puede uno decirle, Señor, tú prometiste esto, yo creo en ti y yo creo en tus promesas. Y por eso
sé que tú me lo vas a conceder porque, porque tú lo dices, porque es una promesa tuya. Vamos a ver ahora la primera carta del apóstol San Juan, casi al final, antes del Apocalipsis, 1 Juan 5:14. Tenemos confianza en Dios Ajá, porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. ajá. Hay una condición ahí también, que debe uno pedir a Dios conforme a su voluntad. ¿Sí? No es cosa de que hay que pedir caprichos de uno, ¿no? O cosas que no son, cosas que nuestra mente sabe que no es correcto. Pues es según su voluntad. Por ejemplo, ¿la voluntad de Dios es que yo esté sano o no? Debemos estar seguros en eso. Porque si uno dice, bueno, yo creo que Dios quiere que yo esté enfermo, entonces solito se está eliminando uno, solito se está hundiendo. No, Dios no quiere eso, Dios quiere que esté sano. Dios nos hizo para estar sano. Desde el principio del mundo de la creación nos hizo para eso, para estar sanos. Entonces una persona que dice, aquí estoy enfermo yo porque Dios quiere que esté enfermo, pues no, no es así. Dios no quiere que estemos enfermos, Dios quiere que estemos sanos. Entonces, si Dios quiere que estemos sanos, vamos a pedir conforme a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que estemos bien. Entonces sí nos concede eso, porque está conforme a su voluntad. Pero si uno tiene duda en eso, entonces ya no hay, ya hay algo que interrumpe a la fe, porque entonces ya no va. Entonces, y es fácil, no es fácil, pues no es fácil eso, es difícil. Por eso tenemos que practicar la fe. La poca fe que tenemos hay que ponerla en práctica. Para irnos, ¿cómo podríamos decir? Irnos acostumbrando o irnos ensayando, no sé cómo decir, para ir practicando la fe. Que a lo mejor anteriormente no sabíamos. No sabíamos cómo pedir a Dios, cómo decirle, cómo pedirle, cómo hacerle pedidos a Dios en fe, en una fe firme, en una fe como Él quiere, no dudar, no dudando, sino manteniéndonos firmes en lo que pedimos a Dios. ¿Sí? Entonces hay que practicarla porque no es fácil, hay que estarla practicando, y entonces vamos a ver resultados muy buenos, muy buenos. Entonces, conforme a su voluntad, ¿sí? Voy a pedir que mi hijo cambie y que se acerque más a Dios. ¿Está conforme a su voluntad? Pues claro que está conforme a la voluntad, entonces nos lo va a conceder. Porque Él quiere que todos nos salvemos. Él quiere que todos nos vayamos con Él, entonces me lo va a conceder. Bueno, yo no sé, pero yo estoy seguro que ya me lo concedió y Él me lo va a conceder. Así es. Ahora bien, si uno no actúa con fe, entonces le va mal. Le va mal. ¿Por qué? Porque pues se va a estresar uno, se va a poner de mal humor y a veces hasta se va uno a enojar contra Dios. No, pues ya le pedí, no me concede nada, yo creo que Dios no me escucha, he sido tan malo, tan mala que no me escucha Dios. Así a veces se oye decir eso. Y eso no, o sea, Dios nos escucha. Sí nos escucha Dios. Lo que pasa es que ya cuando hay eso es que ahí entró la duda. Y entró la duda y entró la desesperación. Y entonces ya no va muy bien. Entonces no es fácil. Mantenerlos en fe no es fácil. Pero sí es posible. ¿Sí capta eso? Sí. Entonces, ya estamos viendo que si tenemos fe es una cosa muy grande. Si tenemos fe, si la practicamos, va a ser una cosa bien grande. Es como un tesoro que se encuentra. Y esto a veces no se entiende tan fácilmente. ¿Sí? En ocasiones yo explico esto y no se capta. No se capta fácilmente. No se capta, no se percibe. Igualmente yo cuando empecé a escuchar esto de la fe, también no le captaba. Necesité estar meditándole
y observando. Quizá algunas personas le capten rápido, qué bueno, pero no todos somos así. Yo soy de lento aprendizaje, yo no aprendo rápido. Entonces, pero si uno oye y empieza a practicarlo, eso va a ser muy bueno. Así que mantenernos en la fe, eso es algo bonito. Bueno, por último, vamos a hacer una oración de sanación, recordando la comunión, recordando la Eucaristía que recibimos la última vez. Ahora vamos haciendo esta oración. Yo les invito también a los que están en el internet, que también los que me están escuchando, que hagan esta oración, aquellas personas que han recibido a Cristo en la comunión. Recuerden la última vez que comulgaron. Vamos a hacerlo. Yo también. Recuerdo la última vez que recibí a Cristo en la comunión, que fue ahora en la mañana. Vamos a imaginarnos cuando estábamos haciendo fila para recibirla. Ahí estamos haciendo fila. Vamos a decir: voy a recibir al que hizo el cielo y la tierra. Va a entrar en mí el dueño del universo. Va a entrar en mí Jesucristo, su cuerpo y su sangre. Voy a comer. Que Él dijo: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Ya llego donde está el sacerdote, me da la comunión, abro la boca, lo recibo, lo siento en mi lengua, y digo así: Jesús está en mí, Jesús está conmigo, el que hizo el cielo y la tierra está conmigo. Yo lo estoy comiendo, Él está entrando en mí. Señor Jesús, ahora que tú estás entrando en mí, ahora que tú estás en mí, sana, Señor, todo mi cuerpo. Sana mi mente, sana mi corazón, sana el estrés, sana, Jesús, mi cansancio, sana mi enfado, sana mi mal humor. Señor, sáname completamente, sáname ampliamente, que cada célula de mi cuerpo sea sanada por ti, porque tú has entrado en mí. Tú, que te acabo de comer, Señor Jesús, te vas a hacer en mí sangre, vas a pasar por todo mi organismo. Jesús, que todas las células de mi cuerpo sean sanadas, toda aquella célula que esté enferma sea sanada, Señor, con tu presencia en mí. Todas las células de mi cerebro sean sanadas, todas las células de mi oído, de mi nariz, de mi boca, de mis ojos, de mis entrañas, de mis pies, y en general todas partes de mi cuerpo sean sanadas por ti, Jesús. Creo, Jesús, que tú me has sanado, y te doy las gracias, porque ya me miro sano, ya me miro mejor. Aquella persona que está enferma, aquella persona que ha estado enferma y que hizo esto, imagínese el día de mañana, que ya está bien, que ya está muy bien y que le está dando gracias a Dios al amanecer. Imagínese, ya amaneció, dígale: Jesús, gracias, ya me sanaste, me siento mejor, te doy las gracias. Señor Jesús, creemos que tú nos sanas, por tus llagas hemos sido sanados. 1 Pedro 2:24, por las llagas de Jesús hemos sido sanados. Gracias, Jesús. Amén. Bueno, terminamos con este momento de reflexión.